Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad en la red de Radio Red RCN con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana en punto, sean ustedes bienvenidos, esta es la hora de la verdad, bajo la dirección del doctor Fernando Londoño Hoyos. Aquí estamos con nuestro equipo periodístico listos para analizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Hoy nuestra agenda informativa empezará con el periodista Melquisedec Torres, abogado, periodista, amigo de esta casa, quien estuviera aquí en los micrófonos de la hora de la verdad hace algunos años, con quien vamos a analizar la encuesta de Datexco, la que nos presenta una emisora colega y que da cuenta de la foto del momento respecto de la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales. De acuerdo con ese sondeo, Gustavo Petro recibió un 23% en intención de voto, pero como en las demás encuestas, este candidato de la extrema izquierda sigue siendo derrotado o pierde por los que dicen que no van a votar, por los que dicen que votarían en blanco, por los que no saben por quién votar o por los que no responden. Si ustedes suman estos ítems, encuentran que el 29% de los votos se queda allí, lo que derrota a Gustavo Petro, que tiene un 23% aparentemente de favorabilidad en el voto. En el sondeo se muestra que Sergio Fajardo tiene un 10% de intención de voto, realmente muy poco lo que crece Sergio Fajardo, a un paso muy lento. En la intención le sigue Rodolfo Hernández, quien crece a algún ritmo importante, al 7%, Federico Gutiérrez, que se mantiene en el 6%, Alejandro Gaviria, que se mantiene en el 6% con tendencia a la baja, Juan Manuel Galán con el 5%, respecto a otras encuestas también se vería a la baja, María Fernanda Cabal con el 4%, que sube un punto respecto a Centro Nacional de Consultoría, que la ubicaba en el 3%, Enrique Peñalosa con el 3%, Oscar Iván Zuluaga con el 3%. Oscar Iván Zuluaga un punto por debajo de la precandidata María Fernanda Cabal. La encuesta muestra que en un posible escenario de segunda vuelta presidencial, Petro perdería contra Fajardo con un resultado del 30 al 34% para Fajardo. Petro también perdería con Juan Manuel Galán con un resultado del 33 contra el 31%. Por otro lado, con la pregunta sobre el rumbo del país, un 75% de las personas encuestadas consideran que el país va por mal camino, mientras que un 18% aseguró que va por buen camino. En el capítulo sobre intención de voto, un 74% de las personas aseguraron que sí acudirían a las urnas en el 2022 para participar de las elecciones presidenciales, mientras que un 16% sostuvo que no lo tiene pensado hacerlo. Para las precandidaturas presidenciales favoritas en el pacto histórico, Gustavo Petro pues lidera la intención de voto con un 30%, mientras que Francia Márquez, que también pertenece al pacto histórico, lleva un 9% de intención de voto. Y en Al Oído les vamos a contar a ustedes del nuevo precandidato que aparece en la Colombia humana. Vaya candidato el que se gasta Gustavo Petro con este señor que vamos a escuchar. Por ahora está claro que desde la derecha la candidata es María Fernanda Cabal, la que lidera la intención de voto, pues aventaja a Zuluaga en un punto porcentual, y pues ya en 19 días se sabrá cuál será el candidato del partido Centro Democrático de cara a estas elecciones presidenciales. Luego tendremos conversación con el doctor Francisco Bernate, abogado penalista. Tendremos que conversar sobre la situación del violador Luis Alfredo Garavito, este sujeto de 64 años de edad que lleva 22 años tras las rejas, quien habría abusado sexualmente y asesinado de entre 142 y 194 niños en 11 departamentos del país durante la década de los 90. La polémica gira ahora en torno a un documento del IMPEC donde se da cuenta de que este criminal ya cumplió 3/5 partes de su condena, pero que de ninguna manera pues esto significa que este violador vaya a quedar en libertad, como lo sugirieron algunos medios de comunicación. Más adelante hablaremos con Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia. El gobierno pues presentó el viernes pasado, otra vez por segunda, el acuerdo de Escazú para su ratificación en las respectivas comisiones segundas y en la plenaria, pero muy bien.
como tantas veces se ha advertido, trae consigo Escazú problemas de inseguridad jurídica e incluso problemas para obras de ingeniería y temas de exploración y explotación de recursos naturales, entre otras cosas, porque además nos pone en el ojo de la Corte Penal Internacional nuevamente, de donde salimos por cuenta del conflicto que teníamos con la Corte de la Haya, recuerdan ustedes, por cuenta del litigio con Nicaragua. Pues muy bien, Escazú nos regresaría otra vez de ese lugar de donde ya salimos, pero no solamente eso, sino que también crea una suerte de jurisdicción especial en Colombia para los temas ambientales. Realmente el tema jurídico de Escazú es bastante complejo, aunque es un acuerdo de unos muy pocos artículos, la interpretación es absolutamente amplia y peligrosa para la estabilidad jurídica, por lo que hemos podido analizar desde aquí, desde la hora de la verdad. Tendremos al oído varios temas importantes para hablar. La primera pregunta, y se los vamos a contar, ¿cuál fue la conversación entre el presidente Joe Biden y el presidente Iván Duque en Escocia? El lío que se armó en el Partido Liberal entre Alejandro Gaviria, candidato, y el expresidente César Gaviria. Y vamos a ver de qué se trata unas grabaciones que está ofreciendo el Pollo Carvajal para que no lo extraditen a los Estados Unidos. Petro ahora propone que se rebaje los arriendos a la fuerza para que el sueldo rinda más. Pensando Petro, obviamente, en los que toman en arriendo una vivienda, pero evidentemente no pensando en los dueños o los tenedores de los inmuebles. La Corte está a punto de decidir la imputación del presidente Álvaro Uribe Vélez sobre la presunta manipulación de testigos. Vamos a ver qué dice la Corte Constitucional respecto al tema. Luego tendremos que hacer contacto con Judith Flores, periodista nicaragüense del diario Las Américas. El panorama político y las expectativas frente a lo que serán las elecciones generales que vienen el próximo domingo en Nicaragua. Nicaragua bajo el poder y el yugo de Ortega, que ustedes saben se ha atornillado en el poder como lo ha venido haciendo Nicolás Maduro, al mejor estilo de Hugo Chávez o de Fidel Castro. Luego vendrán los indicadores económicos con el doctor Álvaro Cámaro, quien estará con nosotros al aire. Hablaremos del precio del petróleo y la presión de los Estados Unidos sobre la OPEP para que haya liberación de más barriles de petróleo al día. Cultura, tendremos miércoles de cine con Cindy, con Tata, con Nicolás para analizar cómo está la cartelera. Hoy en la historia en la voz del doctor Fernando Londoño Hoyos. Comentarios, música y bueno, todos los temas que son de su interés. Y hablaremos obviamente de música con el maestro Jenner Bedoya de Clásicas del Amor. Por ahora los dejamos a ustedes con los titulares de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en la voz de Cindy Larrota. La Cámara de Representantes volverá a sesionar presencialmente, eso se determinó ayer. Con 144 votos por el sí, solo 1 por el no, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó sesionar 100% presencial. El representante por el partido Alianza Verde, Inti Asprilla, fue quien presentó la proposición para que los congresistas regresaran a la presencialidad total. La presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, anunció que desde la próxima semana se citarán de forma presencial a todos los parlamentarios en el Salón Elíptico lunes, martes y miércoles. El narco paramilitar alias Don Mario se declaró culpable ante una corte en los Estados Unidos. El narcotraficante y líder paramilitar colombiano Daniel Renón Herrera alias Don Mario se declaró culpable ante un tribunal federal de Brooklyn en Estados Unidos de operar una empresa criminal continua y de conspirar para brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera. De acuerdo con información de la Fiscalía estadounidense, De Mar alias Don Mario traficó cerca de 80 toneladas de cocaína hacia ese país y podría enfrentar una sentencia mínima obligatoria de 20 años de prisión y hasta la cadena perpetua, así como un decomiso de más de $45 millones. En la Cámara de Representantes se discute el proyecto de ley que eliminaría el 4 por mil. Este proyecto, que busca eliminar gradualmente el impuesto del 4 por mil en Colombia, fue aprobado ayer en primer debate en la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes. Este proyecto es autoría de la representante del Partido de Alianza Verde, Catherine Miranda, quien explicó que con esta iniciativa se busca la eliminación total
de este impuesto de aquí al 2026. Sin embargo, agregó que para sopesar el ingreso que deja de recibir la nación a través de este recaudo, se crearán impuestos a los salarios más altos a partir de los 25 millones de pesos. Qué curioso que en 3 años hasta ahora se les ocurre a los del partido esta iniciativa. En otros hechos, el Ministerio de Defensa lanza la campaña Símbolos del Mal. Se trata de una lista de los criminales más buscados del país, los cabecillas del ELN, de las FARC y de otros grupos armados como los Pelusos, todos además responsables de cometer acciones narcoterroristas contra los colombianos. El Ministerio de Defensa explicó que esta es una estrategia que busca visibilizar a los cabecillas de los grupos armados organizados para que sean plenamente identificados y denunciados por la ciudadanía. Adicionalmente, se decidió aumentar las recompensas económicas por estos criminales. Por los cabecillas del ELN se ofrecen hasta 4.000 millones de pesos y por los cabecillas de las FARC hasta 3.000 millones de pesos. Importante noticia para el país, las exportaciones crecieron. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, dio a conocer que en el periodo enero-septiembre de 2021 las exportaciones colombianas fueron de 28.531 millones de pesos. Este dato representa un aumento de 24.8% frente al mismo periodo en 2020. En noticias de la pandemia, casos nuevos de COVID-19 en el país se mantienen estables. El Ministerio de Salud reportó ayer un total de 1.425 casos nuevos de COVID-19, mientras que los fallecidos fueron 37. Se procesaron 25.761 pruebas entre PCR y antígenos, más de 10.000 pruebas menos que el lunes festivo. Actualmente se registran 12.040 casos activos en el país. Y hubo anuncios sobre la reactivación económica en Bogotá, Cindy. Desde el pasado lunes 1 de noviembre se habilitó el 100% del aforo en el sector empresarial. A partir del 16 de noviembre se habilitará el 100% de aforo en eventos públicos y privados con carnet de vacunación. Y para el 1 de enero de 2022 habrá presencialidad total en todos los sectores de la ciudad. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que esta decisión se toma gracias al comportamiento ciudadano y al cuidado que han tenido los bogotanos en medio de la pandemia. Además, el proceso de vacunación en Bogotá ha avanzado muy bien. En noticias internacionales, Estado Islámico se atribuyó un atentado en Afganistán. El grupo terrorista Estado Islámico reivindicó el ataque suicida contra el hospital militar Sardar Mohammad Daoud Khan, situado en el centro de Kabul, en el que al menos 25 personas murieron y otras 40 resultaron heridas tras varias horas de enfrentamiento. Este hospital de mar es el principal centro hospitalario militar de la capital de Afganistán y se encuentra tan solo a unos pocos metros de la Embajada de Estados Unidos y del Ministerio de Salud afgano. Ya en marzo de 2017, el Estado Islámico había cometido un atentado similar contra este centro de salud. Desde que el talibán llegó al poder, el grupo terrorista ha reivindicado ataques en al menos 8 de las 34 provincias afganas. En Japón se revisará las restricciones fronterizas. El ministro portavoz del gobierno japonés, Hirosuke Matsuno, afirmó ayer que el país asiático revisará sus restricciones fronterizas por la pandemia del COVID-19 para permitir más viajes de negocios y la entrada de estudiantes. Sin embargo, las visitas turísticas permanecen prohibidas. Matsuno confirmó que la decisión de flexibilizar gradualmente la entrada al país se debe al descenso de contagios de coronavirus en el territorio, pero que se mantendrá cierto nivel de precaución para evitar un repunte de contagios. En África, Etiopía declara el estado de emergencia nacional. El gobierno central de Etiopía declaró ayer el estado de emergencia en ese país por la guerra de Tigray, tras los últimos avances de los rebeldes sobre la región vecina de Amhara, aliada del gobierno. La medida, ordenada por el Consejo de Ministros etíope, fue anunciada por el ministro de Justicia de ese país, Gideon Timotheos, en una conferencia de prensa. Y ayer hubo elecciones locales y estatales en los Estados Unidos. El ex policía afroamericano Eric Adams, demócrata, se encuentra a la delantera en las elecciones a la alcaldía de Nueva York con un 66.6% de los votos, cuando se lleva 45% de ellos escrutados. En Miami
fue reelegido Francis Suárez como alcalde de esa ciudad de Florida, logrando un segundo mandato al frente de su ciudad con 20.816 votos contabilizados, un 79%, según cifras preliminares que dio a conocer la televisión local 10. Y los republicanos conquistaron la gobernación de Virginia. Pasada la medianoche, las principales televisiones o televisoras del país declararon como ganador en ese estado al republicano Glenn Youngkin. Y es momento de los titulares deportivos con la Tata Castro. Cristiano Ronaldo salvó nuevamente de la derrota al Manchester United en la Champions. Agónico empate ayer ante el Atalanta por la fecha 4 de la fase de grupos. Cristiano Ronaldo, con un disparo fuera del área, puso el empate definitivo a 2 goles en el minuto 91. Entre tanto, el colombiano Duván Zapata, con asistencia y gol, tuvo un buen desempeño en el Atalanta. Y el Juventus se clasificó a octavos de final. El equipo de Turín, con el colombiano Juan Guillermo Cuadrado en el banco, venció ayer al Zenit San Petersburgo 4-2 y con puntaje perfecto avanzó a los octavos de final de la Champions. Bayern de Múnich también avanzó a la siguiente ronda. El conjunto alemán no conoce la derrota y con 12 puntos en 4 partidos se unió a Juventus como los 2 primeros clasificados a octavos de final de esta Liga de Campeones. Bravos de Atlanta se quedaron con el título de la Serie Mundial de Béisbol. Vencieron ayer 7-0 de visitantes a los Astros de Houston en el 6º juego del Clásico de Otoño para lograr su primer título desde 1995. Vuelven a festejar después de 26 años de sequía. Con triunfo regresó Djokovic a la competencia. El número 1 del mundo volvió después de un mes y medio de inactividad y lo hizo con una reñida victoria ante el búlgaro Marton Fucsovics en la segunda ronda del Master 1000 de París. Djokovic, 5 veces campeón de este evento francés, salió victorioso con parciales de 6-2, 4-6 y 6-3. Ya en octavos de final, el serbio espera por el ganador hoy entre los franceses Gael Monfils y Adrián Manarino. Y como siempre los invitamos a ustedes, queridos oyentes, a que nos sintonicen a través de las aplicaciones, en este caso de TuneIn, donde ustedes escriben simplemente La Hora de la Verdad en su smartphone o en su iPad, en su tablet, y allí pues usted nos puede sintonizar con audio de alta calidad. Y también pueden sintonizarnos a través de Facebook Live o a través de YouTube o en nuestra página de internet www.lahoradelaverdad.com.co. Si usted lo prefiere, puede hacerlo a través de su radio y lo hace a través de las ondas hercianas de las emisoras de Radio Red en Colombia, 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali y 970 AM en Bogotá. Y también nos pueden sintonizar en Sincelejo a través de Radio Sabana de Sincelejo por los 1370 AM. Estamos en las plataformas de podcast, las más populares de todas. Nuestros oyentes nos escuchan principalmente a través de Apple Podcasts y también a través de Spotify. Ahí ustedes encuentran todo el contenido de las emisiones, como las entrevistas, las secciones, bueno, y cada detalle de estos programas. Y no olviden que los oyentes son lo más importante de La Hora de la Verdad y con todos nos encanta estar en contacto. Y además hay muchas maneras de hacerlo. Nos pueden seguir en Twitter y enviarnos sus comentarios a nuestra cuenta @Hora de la Verdad o también en Instagram en @LaHoraDeLaVerdadOficial y en Facebook, en donde siempre estamos pendientes de sus opiniones y sus comentarios. Ya tenemos las 6 de la mañana, 18 minutos. Bienvenidos. Esta es La Hora de la Verdad. www.lahoradelaverdad.com.co. Escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet. Opinión, deportes, cultura y entrevistas. Visítenos y participe. www.lahoradelaverdad.com.co. Pase la voz. Cuando la brisa de invierno se cuela por mi ventanita, oigo sonar, como si un ángel con manos de seda en mis campanitas tocara un madrigal, un madrigal.
tilín, tilín, tilín. Oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. Tilín, tilín, tilín. Campanas que tañen para mí tan dulce canción. Reír, reír, reír. Lindas campanitas de cristal que alegran mis horas de dolor. Sonar, sonar, sonar. Solo para mí campanitas de cristal. Ay, oye, qué bonito es el tilín de mis campanitas de cristal. Pues es la música que hoy nos acompaña con Toña la Negra. Este es Campanitas de Cristal, en su voz de la composición del maestro Rafael Hernández. Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, nacida en Veracruz el 2 de noviembre de 1912 y pues falleció luego en Ciudad de México el 19 de noviembre del 82. Conocida artísticamente como Toña la Negra, cantante, actriz mexicana famosa por interpretar boleros como estos bellísimos de letras de Rafael Hernández, de Agustín Lara. También hizo parte de la Sonora Matancera, por eso su voz es tan reconocida y recordada, sobre todo en nuestra latitud. Pues con la música que nos ofrece hoy esta bellísima voz de Toña la Negra, saludamos la mañana. Para empezar con la información, con Montserrat Fernández. Montserrat, buenos días. Muy buenos días, amigos, queridos oyentes, ¿cómo están? Hablemos, si les parece, de la cumbre de Glasgow, que de ahí ha salido un catálogo de buenas intenciones que muchos creen que será difícil de cumplir. La Unión Europea, Estados Unidos y otros países acordaron reducir las emisiones de metano en un 30% para el año 2030. No quisieron participar algunos de los países que más contaminan, como son China, India y Rusia. ¿Y por qué el metano? Bueno, el metano proviene principalmente de los vertederos del sector ganadero y del sector energético, y es el que contribuye y mucho al calentamiento global, y su reducción, si es que de verdad se consigue, pues salvaría muchísimas vidas y muchas cosechas. Estados Unidos dice que a través de la Agencia de Protección Ambiental endurecerá la normativa sobre el metano en el sector del petróleo y del gas, y ya hablan de reducción de pozos de petróleo y de gas. Iniciativas que, como les decía, son muy ambiciosas, pero no van a ser baratas ni fáciles de llevar a cabo, teniendo en cuenta que deberán pasar por un Congreso que, como saben ustedes, está dividido, y algo a lo que el presidente estadounidense Joe Biden responde con evasivas o desviando, mejor dicho, desviando la atención hacia críticas que hace a Rusia y a China porque se niegan a entrar dentro de este acuerdo climático. Pero creo que ni así el presidente Joe Biden va a conseguir desviar la atención de un hecho evidente. Lo comentábamos el otro día en el programa, ¿no? Y es la baja popularidad. Y muchos creen además que en estas elecciones estatales y locales del día de ayer, bueno, pues en Estados Unidos se muestra esa realidad en muchos puntos del país, por ejemplo, en el caso de Virginia, que es un estado importantísimo para ambos partidos. Es, digamos, que la competencia, la carrera a la gobernación más vigilada y competida. Ambos partidos dicen que este estado es el indicador clave del sentimiento nacional de cara a las elecciones legislativas del 2022. Muchísimas gracias, Montserrat Fernández, y vamos con hechos de noticias políticas en Colombia con Nicolás Gómez. Demar, muy buenos días y un saludo muy grande a todos nuestros oyentes. La noticia del día es que continúan las peleas en Twitter entre los diferentes precandidatos presidenciales. En esta ocasión, para sorpresa nuestra, Demar, no se trata del exrector Alejandro Gaviria, sino de otro liberal de la vieja escuela, el señor Humberto de la Calle, quien el día de ayer
entró en un rifirrafe con el precandidato uribista Óscar Iván Zuluaga. Apreciado Omar, esta discusión entre estos dos veteranos políticos se dio a raíz de un tema que de hecho hemos venido conversando con diferentes invitados aquí en la hora de la verdad, y se trata de la política de lucha contra las drogas. Todo inició cuando el exministro uribista aseguró que, abro comillas, llevamos 11 años sin fumigar, estamos entregándoles todo. Cuando se estaba negociando en La Habana, Humberto de la Calle casi que les decía a las FARC que sembraran coca, a lo que el señor de la Calle respondió con una publicación y una carta también por medio de sus redes sociales, en donde, pues en esta misiva, el ex negociador de los acuerdos con los narcoterroristas de las FARC expresó que los comentarios de Zuluaga no son más que un ataque furioso e injurioso. Además, reforzó su contraataque contra el exministro del presidente Uribe, diciendo que, abro comillas nuevamente, la fórmula del uribista frente a los cultivos ilícitos se resume en glifosfato y bala. Podemos concluir, Demar, que dejando a un lado los banales y al parecer sin fin ataques entre los precandidatos, este tema de la lucha contra las drogas, sin lugar a dudas, será uno de los principales temas del debate para la contienda electoral que se avecina. Muchísimas gracias, Nicolás. Y es que si ha habido alguien que se decide poner la camiseta todos los días para defender el acuerdo con las FARC, es Humberto de la Calle, a quien no siempre le sale muy bien la defensa. Vamos con otros hechos que son noticia con Yair Peña. Yair, buenos días. Muy buenos días a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26, que se adelanta en la ciudad de Glasgow, en Escocia, Colombia logró una financiación de $1.200 millones para su gestión ambiental. De estos recursos alcanzados por el país, 600 millones provendrán del Banco Interamericano de Desarrollo y los otros 600 millones de dólares de agencias de cooperación bilateral de países como Alemania, Corea, Francia, Reino Unido y Suecia. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, resaltó que esta operación está respaldando la ruta para la carbononeutralidad a 2050, la ruta para reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 y el apoyo a la extensión del área de protección marina. Es importante recordar que Colombia estableció la meta de declarar el 30% de su territorio continental y marítimo como área protegida. De hecho, el día de ayer, junto con Costa Rica, Ecuador y Panamá, acordó extender sus áreas marítimas protegidas en el corredor marino en el Pacífico Este tropical, con lo que el país alcanzó 28 millones de hectáreas en zonas de reserva. Estas determinaciones alcanzadas en la cumbre COP26 han sido alabadas por algunos y fuertemente criticadas por otros. Por un lado, los líderes ambientalistas consideran que Colombia tiene una oportunidad de oro con el cambio climático para que con sus reservas ambientales ayude a mitigar el efecto invernadero, por lo que podría recibir algunos recursos de potencias extranjeras y organizaciones multilaterales. Por otro lado, algunos sectores productivos señalan que el país vería limitado su desarrollo económico al impedir que se adelanten proyectos, sobre todo de carácter agrícola y minero energético, por culpa de declarar extensas áreas del territorio nacional como zonas de reserva y por suscribir tratados como el de Escazú, que permitiría que los proyectos que tengan algún tipo de impacto medioambiental sean sometidos al escrutinio público. Los recursos alcanzados por la administración Duque en la Conferencia sobre el Cambio Climático se destinarán a la transición energética, a la Ley de Delitos Ambientales y a la Ley de Acción Climática que se encuentra en curso en este momento en el Congreso de la República. Muchísimas gracias, Yair. Ahora vamos con una nota amable, con los deportes. La Tata Castro. Tata, buenos días. Muy buenos días a todos, Demar. En el inicio ayer de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions, dejó a dos equipos clasificados a octavos de final, Juventus y Bayern de Múnich, ambos con puntaje perfecto, 4 partidos jugados, 4 ganados. Juventus venció 4-2 al Zenit San Petersburgo, sorprendió que el técnico dejó al colombiano Juan Guillermo Cuadrado todo el partido en el banco, estando cerca los partidos de la doble jornada de las eliminatorias de noviembre, donde Colombia se enfrentará a Brasil y Paraguay. Lo que se necesita es que los jugadores de nuestra selección lleguen con minutos de juego. El que sí está sumando y destacándose es Duván Zapata con el Atalanta.
Ayer no solo asistió en el primer gol del Atalanta frente al Manchester United, sino que también anotó el segundo gol en el empate de 2 goles frente al conjunto inglés. Duan continúa imparable en el club de Bérgamo, completó su gol número 73 con la camiseta de este club italiano. De no ser por Cristiano Ronaldo, Atalanta hubiera sumado 3 puntos en su casa, pero el delantero portugués apareció y rescató un punto clave para el United cuando faltan 2 jornadas para que concluya la fase de grupos. Todo sigue abierto en ese grupo F, con el Manchester United y el Villarreal empatados con 7 puntos, 2 más que el Atalanta, que es tercero, en una tabla que está bastante cerrada, que tiene al Young Boys con 3 puntos, el equipo suizo. Hoy se cierra la 4ª jornada. El Porto con el colombiano Luis Díaz están obligados a sumar pensando en la clasificación a la siguiente ronda. Se enfrentan de visitantes al Milán, colero de ese grupo B que lidera el Liverpool con 9 puntos, seguido por el Atlético de Madrid con 4, los mismos que el Porto, que es tercero. Los dragones no podrán contar con el colombiano Mateus Uribe, lesionado. Es una baja importante que tendrá nuestra selección para estos partidos que se vienen de eliminatorias en este mes de noviembre. Este encuentro del Porto comenzará hoy a las 12:30 del mediodía nuestro. Más adelante en nuestra sección deportiva ampliaremos esta y otras noticias. Muchísimas gracias, Tata. Y bueno, en breve, no se muevan porque estaremos con el abogado y periodista Melquisedec Torres hablando de la encuesta de Atexco, que arroja unos resultados interesantes para ver la fotografía del momento respecto de la intención de voto. No se muevan, ya regresamos.